Muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy he decidido realizar la grabación de un video para explicarles el tema que tenemos pendiente, que tiene que ver con el Canvas, como se le conoce, digamos, normalmente, pero que tiene varias como derivaciones o formas de aplicarse, y que para el caso nuestro vamos a utilizar el que se denomina como Lean Canvas. Antes que nada, pues necesito explicarles cómo funciona y cuál es su origen también de este famoso Canvas. Canvas es básicamente una hoja, viene siendo como la traducción literal, sería como una hoja en blanco, pero pues el sentido que se le da a una hoja en blanco es que puede transformarse en cualquier cosa por medio de las ideas que uno explique allí. Entonces justamente eso es lo que permite hacer el Canvas: organizar ideas a partir de un orden lógico para poder transmitir o comunicar mucho más efectivamente el mensaje, que en este caso pues es la idea de negocio que quiere explicarse de la forma más clara posible. Entonces, la descripción como tal que tenemos de modelo de negocio que se plasma en un Canvas es la manera en la que podemos describir cómo la empresa crea, proporciona y capta valor. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción entre lo que a ustedes les debe ser muy conocido, que es el famoso plan de negocio para los que lo han construido a lo largo de su formación, pues de todos los semestres y de todas las asignaturas que han cursado, que tiene, por ejemplo, un estudio de mercado, tiene un estudio técnico, un estudio organizacional, también una modelación financiera, y que suele ser pues un trabajo muy robusto. En esta ocasión, pues evidentemente no vamos a solicitar nada de eso. Todo lo contrario, el modelo de negocios viene siendo como el esqueleto o la base fundamental que luego daría origen, pues el deber ser es eso, y luego debería dar origen un modelo de negocio a un plan de negocios. A veces se hace el ejercicio contrario, se arranca haciendo un plan de negocio sin tener claro el modelo de negocio. Entonces en esta ocasión vamos a entender cómo se construye un modelo de negocio, y para eso pues vamos a utilizar la metodología Lean Canvas. Aquí a nivel general pues pueden ustedes ver la diferencia que hay entre los temas que trata el modelo de negocio, que son ideas, conceptos, elementos creativos, todos relacionados con el negocio, mientras que el plan de negocio pues ya va mucho más allá, es un informe más detallado, ya habla de factibilidad, es un informe escrito robusto que tiene pues mucha información y que termina muchas veces generando un gran desgaste en la persona que lo construye. Bueno, ¿cuál es la premisa principal de este modelo de negocio? El modelo de negocio tiene como premisa permitir a la persona que lo construye pasar rápido a la acción y testear. Testear es probar si algo está funcionando, para que, si no es así, pues tomar las medidas necesarias para corregirlo, reordenarlo y ponerlo en práctica nuevamente. Entonces, testear una idea de negocio es hacer ese circuito justamente, probar si funciona, mejorar lo que no funcionó, y lo que sí funciona, pues ir garantizando que continúe siendo así. El modelo de negocio también permite reaccionar rápidamente ante los datos obtenidos, porque la idea es ir confirmando o descartando hipótesis a partir de las ideas que se proponen en el link Canvas. Optimiza y mejora cuanto antes todo lo que se está funcionando, pues como les decía hace un rato, ese mecanismo de prueba y error permite ir perfeccionando algunas de las propuestas que se instalan allí por medio de ese modelo de negocio, y que por medio de ese proceso de validación, de contacto con los clientes, podremos confirmar si realmente está funcionando, y si está funcionando pues se puede optimizar y hacer todavía mejor. Pivotear es una palabra muy propia del léxico del emprendimiento, que trata o está muy relacionado con el tema de testear. Pivotear significa insistir por distintos medios hasta encontrar el más óptimo. Entonces, pivotear una idea de negocio significa, a partir de las barreras o las dificultades de las que se encuentran, rediseñar o reformular el modelo de negocio hasta encontrar el camino más óptimo y que con más rapidez pueda llevar
al crecimiento y a la consolidación de una propuesta de negocio. ¿Listo? Esas son las premisas básicas de un modelo de negocio que debemos comprender para entender como su espíritu. Ahora, un poquito de historia para entender el origen del famoso Canvas. Resulta que hace ya bastantes años, por allá en el 2004, un grupo de académicos de origen sueco se encargaron de pensar un poco más cuál debería ser como esa herramienta que le facilitara la vida a los emprendedores cuando están empezando, para que no tuvieran que probar en la vida real todas las dificultades a las que se iban a enfrentar sin tener como algún mecanismo, una herramienta de preparación. Entonces fue en ese momento en el que se llevó como a nivel de un trabajo de doctorado y se estandarizó la manera en la que se puede, por medio de un lienzo y de una estructura funcional, ayudar a las personas que están tratando de aterrizar su propuesta de negocio de una manera muy lógica y que al final lo que permitía es transmitir más fácilmente cómo es que esa propuesta de negocio, esa empresa, va a crear, va a entregar posteriormente valor y va también a recibir o capturar valor de parte de sus clientes y de los otros actores con los cuales se interactúa, se entiende. Esta persona, Alexander Osterwalder, digamos que era como el investigador líder de esta propuesta y luego cuando lo desarrollaron terminaron bautizándolo como Business Model Canvas. Comúnmente, o sea, en el argot popular se conoce como método Canvas, pero realmente su nombre, digamos, más formal es el Business Model Canvas. Ese fue el primero de todos los que salió. Luego de un tiempo de que el Business Model Campus estuviera en funcionamiento, muchas personas lo probaban, nuevos emprendedores intentaban pues aclarar sus ideas por medio de esta herramienta, pero empezaron a darse como algunas incoherencias. Y esta persona que se llama Ash Mauryan es una persona que en el medio internacional de emprendimiento se ha caracterizado como por ser muy crítico y muy propositivo también. Entonces en su momento empezaba a decir, no, hay algo que en ese Business Model Canvas no me cuadra, porque parece que estuviera hecho más para empresas que ya tienen un tiempo de funcionamiento y no para nuevas empresas, no para startups, como ya lo hemos conversado en algunas otras ocasiones. Recuerden que las startups son las nuevas empresas que tienen altos elementos innovadores, claros elementos innovadores, pero que se desempeñan en ambientes de complejidad y de gran incertidumbre también. Entonces, el autor, Ash Mauryan, lo que propuso fue una variación a este Business Model Canvas, que es el que vamos a estudiar para poderlo entender mucho mejor. ¿Listo? Lo llamó Lean Canvas porque Lean significa como liviano o light o algo más fácil de asimilar. Por eso se llama Lean Canvas, porque es además para nuevas empresas y se ajusta mucho más a las necesidades que estas tienen. Muy bien, entonces la pregunta que surge aquí es cómo se puede estructurar un modelo de negocios usando este modelo Canvas. ¿Listo? Vamos a entenderlo. Y para eso pues hay una premisa también inicial, un enfoque, y lo escribimos por medio de esta frase. La mayoría de las empresas se quiebran por falta de clientes. Es decir, por enfocarse en el qué y no en el quién. El quién son sus clientes. Los clientes son los que pagan por los productos y servicios que ofrecen al mercado, a las distintas personas o empresas que pueden adquirir estos productos. Cuando una empresa realmente no tiene claro o sus esfuerzos no están encaminados hacia identificar y satisfacer plenamente a estos clientes, seguramente sus posibilidades de éxito se reducen mucho. Entonces el Lean Canvas se enfoca claramente en conocer a ese cliente, conocer sus particularidades, sus problemas, lo que necesitan para generar una propuesta que vaya directamente relacionada con esto. Bueno, entonces el Lean Canvas es un formato rápido, conciso y portable que permite comunicar modelos de negocios para las startups. Es así como lo define Ash Mauryan y es el Lean Canvas del que estamos hablando. ¿En qué consiste? Esto que ustedes ven ahí son los 9 bloques, que es como si cogieran una hoja tamaño carta, oficio, cualquiera de las dos, y la particionaran en esos 9 bloques que ustedes ven ahí. Eso daría como resultado una hoja
que está dimensionada así, en estas particiones, y cada una de estas partes lo que tiene es un bloque o un aspecto fundamental que el Canvas nos invita a que analicemos, a que entendamos y a que definamos con ideas claras alrededor de la propuesta de negocio que estamos trabajando. Entonces son nueve bloques que conforman el Lean Canvas. El primero de ellos es el segmento de clientes, y fíjense ustedes que tienen unos números, y esto no es al azar, no es algo aleatorio, sino que es, digamos, la forma sugerida de empezar a resolver, de empezar a dar respuesta a ese canvas. Entonces el primero de ellos es el segmento de clientes, el segundo es el problema, pero tengan presente que es el problema del cliente, no de ustedes como empresa, sino el problema que presenta ese cliente y que estaba buscando a alguien que se lo ayude a resolver. El tercer punto, tercer bloque, es el de la propuesta de valor. El cuarto bloque es el de la solución o la oferta de producto o servicio que termina siendo la empresa hacia ese segmento de clientes. El quinto de ellos son los canales, llámese canales de distribución, que son los medios por los cuales hacemos llegar los productos o servicios a nuestros clientes, pero también están incluidos ahí los canales de comunicación, que es la forma o los medios también por los cuales no solo hacemos llegar los productos y servicios, sino información, nos comunicamos, estamos en contacto con los clientes. El sexto es la estructura de costos, que a estas alturas de su proceso formativo pues debe ser algo muy conocido para ustedes. Los costos de una empresa que están conformados, pues ya saben que por costos fijos y variables. Bueno, más adelante analizaremos un poco más eso. Los flujos de ingresos, que son las formas que tiene la empresa de generar recursos, de obtener ingresos a partir de su actividad. Las métricas, que significan aquellos indicadores o aquella información que le interesa a la empresa conocer en su primer momento, es decir, una forma de medirse que sea claramente identificable y que les sirva para tomar decisiones. Y por último tenemos el noveno bloque, que habla de ventaja especial o ventaja competitiva, como también se le conoce, que son, digamos, aquellas características propias de la empresa que la competencia no puede imitar o no puede desarrollar tan fácilmente, porque si la competencia quisiera hacerlo, le tomaría tiempo, le tomaría esfuerzo, le tomaría una gran dedicación poderlo desarrollar, o simplemente no puede lograrlo. Bueno, vamos a pasar por cada uno de ellos en un poquito más de detalle. El primero es el segmento de clientes, como les estaba hablando. Entonces, muy importante tener en cuenta que lo primero que debe hacer una nueva empresa cuando está trabajando el Canvas es renunciar a la posibilidad o a las ganas de venderle a todo el mundo. Es decir, hay que hacer una apuesta estratégica aquí, hay que decir en quiénes me quiero enfocar y a quiénes voy a descartar, ¿sí? Este término de segmento de clientes tampoco les puede ser ajeno o desconocido a ustedes, seguramente ya lo han trabajado en otras clases, y la idea aquí es poder clasificar un poco esos clientes a los cuales quieren llegar, y pueden iniciar, digamos, por la clasificación básica, que es: voy a venderle a empresas o voy a venderle a personas. Y si escojo uno de ellas, por ejemplo, si voy a venderle a personas, entonces empiezo a segmentar un poco más. Voy a venderle a personas de qué características, entre tales y tales edades y tales y tales estratos, es lo básico, es lo mínimo, pero hay que ir más allá. Hay que ir hasta el punto de caracterizar, conocer un poco más cuáles son los intereses y las necesidades o los gustos que tienen estos grupos de clientes, que se convierten en segmentos. Tener claro, muchachos, la diferencia entre cliente y usuario no es lo mismo. Recuerden que el cliente es aquel que tiene la capacidad de pago para cubrir el valor del producto o servicio, mientras que el usuario es aquel que termina usufructuando o haciendo uso de ese producto. Un ejemplo claro son, como lo ven en la imagen, pues los productos para niños o para bebés. Los clientes son los padres de familia, los acudientes, quienes pagan por estos productos, pero quienes los usan, quienes realmente los utilizan, pues son los niños, son las personas, pequeñas personas a quienes va dirigido esos productos. Bueno, un concepto de los más importantes en términos del Lean Canvas es este que ustedes ven aquí,
que habla de los primeros usuarios o como se le conoce en inglés, los early adopters. Los early adopters son aquel pequeño grupo de clientes que tienen mayores posibilidades de convertirse en cliente. Tiene mayores posibilidades porque es el que ustedes más fácilmente van a poder convencer. Entonces les voy a poner un ejemplo para entender esto. Supongan que ustedes van a montar una idea de negocio que es como un centro de entrenamiento físico, ¿sí? Ese centro de entrenamiento físico puede tener varios segmentos de clientes. Ejemplo, atletas de alto rendimiento. Otro ejemplo puede ser personas con restricciones médicas, o sea que tienen que hacer actividad física porque si no se enferman. Otro ejemplo puede ser personas que están en recuperación a través de algún entrenamiento específico porque estuvieron lesionados, porque tuvieron una operación, por algo así. Otro segmento puede ser las personas que simplemente llevan buenos hábitos de vida y hacen ejercicio esporádicamente, ¿ya? Si yo le preguntara de todos esos, ¿cuáles consideran ustedes que podría ser el que más rápidamente se convierta en cliente o el que más fácil sería de convencer? Pues podemos tener distintas respuestas, pero supongamos que el que tiene restricciones médicas es el que, como tiene en riesgo su vida, si no lo hace, pues el que más probablemente va a aceptar los productos o servicios que tenemos para ofrecer como centro de entrenamiento físico. Ese sería como nuestro adoptante temprano. Entonces, cuando estén pensando en estos segmentos de clientes, piensen en ese adoptante temprano, que debe ser el enfoque de ustedes. ¿Por qué? Porque durante todo el análisis que se hace del Lean Canvas hay que pensar es en el corto plazo, o sea, en el presente de la empresa, en los primeros 6 meses como máximo en el primer año. ¿Listo? Entonces, a identificar ese adoptante temprano y los segmentos o el segmento de cliente en particular al cual se quieren dirigir. Eh, Hacer una lluvia de ideas es una buena estrategia en este punto para poder, pues como grupos, definir cuál puede ser, digamos, ese segmento más propicio y apostarle entonces al desarrollo del resto del Canvas a partir de lo que definen ahí. Aquí algunos ejemplos pues de lo que son segmentos de clientes. Por un lado ven las personas que tienen como esas características alternas, que les gusta vestirse distinto, que les gusta tener un look más llamativo, más excéntrico. O por otro lado ven un grupo de personas que son deportistas, femeninas, que tienen unos intereses pues como muy similares en términos de la vida sana y ese tipo de cosas. Entonces es de esta manera como uno empieza como a agrupar y determinar los segmentos de clientes, obviamente dependiendo del tipo de negocio o de empresa que esté trabajando en este Lean Canvas. Bueno, el segundo bloque es el del problema, como lo hablamos hace un rato, en el cual encontramos que la sugerencia es que debemos trabajar para identificar cuál es el problema que tienen esos clientes. ¿Listo? ¿Y cuáles clientes? Pues los que acabamos de identificar en los segmentos, en lo que definimos como segmentos. El problema, recuerden ustedes, son muy enfático aquí, no es el de la empresa, es el de los clientes. Entonces vuelvo al mismo ejemplo del centro de entrenamiento, ¿sí? O el centro de acondicionamiento físico. Supongan ustedes que ese cliente que ustedes seleccionaron, las personas con restricciones médicas, presenta un problema que es el que ustedes como empresa quieren resolver. ¿Cuál es el problema que presentan ellos? Puede ser, por ejemplo, que tal vez en el lugar donde están no hay ese tipo de lugares o no hay ese tipo de centros de entrenamiento, o puede ser que los que hay son muy costosos, o podría ser también que los que existen tienen un nivel de calidad que no satisface sus necesidades o que no tiene la cantidad de servicios que ellos requieren. Bueno, ya habría que empezar a identificar. Y hay una estrategia que se denomina la de los porqués, los 5 porqués. Esto es básicamente como una estrategia para uno de manera sistemática empezar a descubrir la raíz de un problema. Entonces les pido el favor de que investiguen un poquito más acerca de esta técnica de los 5 porqués. Yo les voy a colocar un ejemplo, pero ustedes se encargarán de profundizarlo, ¿listo? Una manera de aplicar entonces lo de los 5 porqués, vamos a utilizar un ejemplo que tiene que ver con, hagan de cuenta que ustedes tienen un vehículo de transporte, como por ejemplo una moto, y esa moto se les varó. Entonces vamos a reconocer o a tratar de descubrir el problema que hay de fondo para ustedes como usuarios, como clientes de esa,
como personas que utilizan esos vehículos. ¿Por qué se varó la moto? Algunos responderían, no, se varó fue porque no quiso volver a aprender. ¿Listo? Entonces viene el segundo por qué. ¿Por qué no quiso volver a aprender la moto? Ese sería el segundo por qué. La respuesta podría ser porque no tiene gasolina para prender la moto. ¿Listo? Vamos al tercer por qué. ¿Por qué no tiene gasolina para prender la moto? Porque tuve que salir rápido del lugar donde estaba y no pude parar en un lugar para tanquear. Entonces, el cuarto por qué sería por qué entonces no pudo parar en ningún lugar para poder tanquear su vehículo. La respuesta a esa pregunta podría ser porque tengo problemas con el tiempo y no está cumpliendo o no me está desplazando lo suficientemente rápido para poder llegar al sitio. Ahí entonces encontramos que el verdadero problema no es que se le varó la moto a la persona, sino que realmente no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a su vehículo, a su moto en este caso, para garantizar que está en buenas condiciones. Entonces esta es la famosa técnica del porqué que le permite a uno descubrir ese problema, que a veces es un poco más complejo y menos obvio de lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces por favor aplíquenlo en el momento de pensar en el problema. Recomendación final con respecto a este tema: esos problemas que definan, recuerden que son los problemas del cliente, deben cumplir con tres condiciones: ser claros, ser relevantes y ser concretos, o sea, fáciles de explicar en toda su dimensión. Otra recomendación importante aquí es que por cada segmento de cliente que ustedes identifiquen debe existir un problema, no varios problemas por segmento, ni varios segmentos por un mismo problema. Es decir, mantener una linealidad, un problema, un segmento de clientes. Vamos ahora a la propuesta de valor, que a veces es un poco complejo desarrollarla en algunas empresas, porque solemos pensar mucho en que crear valor es o vender más barato o decir simplemente que tiene mejor calidad el producto o el servicio, cuando tiene que ser algo mucho más fácil de explicar. ¿Listo? En pocas palabras, la propuesta de valor tiene que ver con cuáles elementos adicionales le estoy ofreciendo yo a esos clientes que le permiten a ellos preferirnos por encima de la competencia, que le permiten a ellos tomar la decisión de compra, así sea más costoso comprármelo a mí que comprárselo a otro competidor. Entonces, estas propuestas de valor pueden girar en torno a muchas cosas, pueden girar en torno a los materiales que ustedes usan para la fabricación de un producto, pueden girar en torno al servicio que ustedes ofrecen en la atención, pueden girar en torno a las herramientas o a la tecnología que utilizan también para contactar al cliente, para fabricarlos, para hacer muchas cosas, pero digamos que la característica principal es que es algo que les permite sobresalir por encima de la forma tradicional en cómo se hacen las cosas. Entonces un ejemplo podría ser, si yo voy a vender helados, que es un producto de lo más tradicional que hay, pues yo podría generar una propuesta de valor que tenga que ver con vender helados a partir de frutos exóticos, como por ejemplo el chontaduro o la uchoa o cualquiera de esos otros productos que normalmente no son, digamos, utilizados para los helados y que a muchas personas podría parecerles muy interesante. Entonces es de esta manera que deben pensar cómo descubrir y proponer esa propuesta de valor, valga la redundancia, para su idea de negocio. Bueno, ahorita vamos a uno de los temas trascendentales, lo denominamos solución y es el cuarto bloque. Consiste en aquellas características que deben tener los productos o servicios y que resuelven los problemas identificados. ¿Cuáles problemas? Los que identificamos hace un par de momentos en el segundo bloque. Claramente aquí lo que vamos a definir es palabra más palabra menos como el portafolio de productos o servicios de la empresa. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Si volviéramos al ejemplo de los helados que les acabo de proponer en el bloque anterior, pues aquí entonces tendríamos que definir qué helados, de qué características, de qué tamaños, de qué sabores, de qué consistencias vamos a vender, que son la solución a la problemática que previamente se ha identificado. Y aquí una frase clave que
o más que una frase, es una palabra, es una sigla que está compuesta por tres palabras que significa producto mínimo viable o minimal valuable product en inglés, pero es básicamente lo mismo, que significa cuál es la forma más barata y más rápida que tiene usted de construir algo, pero que sea funcional, que sea realmente útil y que resuelva la problemática del cliente. Este término es muy importante que ustedes me lo entiendan porque el producto mínimo viable es algo que ustedes deben construir, que debe resultar, digamos, como finalidad, como objetivo del desarrollo de este Lean Canvas. Eh, Voy a poner un ejemplo de producto mínimo viable para que ustedes me entiendan un poco más fácilmente. Supongan ustedes que el carro, o sea, como vehículo de transporte, antes no existía, ¿listo? Entonces ustedes están pensando en desarrollar una solución de movilidad, justamente, ¿ok? Ustedes están desarrollando un carro y llegan hasta el punto en el que tienen toda la carrocería, tienen toda la parte interna, pero no tienen la parte baja del carro, o sea, no tienen las llantas, no tienen los frenos, no tienen nada de eso. Eso que ustedes están haciendo allí, si lo ofrecieran a los clientes, no es un producto mínimo viable. ¿Por qué? Porque no va a poder resolver la necesidad que tiene el cliente, que es la de desplazamiento, ¿cierto? De nada sirve tener un carro a medias. Pero si ustedes no ofrecieran un carro que llevaría muchos recursos construirlo, sino más bien una patineta de esas eléctricas, que es pues, mucho más barata, mucho más económica, que lleva menos tiempo también de fabricación, pero que sí permite movilizar el cliente, o sea, sí facilita la necesidad o si resuelve la necesidad de movilidad, entonces ese sería un producto mínimo viable de la solución de movilidad que ustedes están construyendo, ¿sí? Y es una forma más barata y más rápida de encontrar una solución a ese problema, ¿listo? Ese es como el sentido que hay detrás de la construcción de un producto mínimo viable, hacer algo con los menores recursos posible, en la menor cantidad de tiempo, sin tener que desgastarse tanto, sin buscar hacer el producto perfecto, que el producto perfecto no existe porque siempre estará sujeto a mejoras, pero que en últimas, así sea en su expresión más barata y más rápida, debe resolver la necesidad. Entonces, lo que ustedes deben construir al final de este bloque es justamente ese producto mínimo viable, cuál va a ser. Ahora, los canales de distribución. Bueno, esto también ya les debe ser muy familiar a estas alturas. Recuerden que los canales de distribución, por definición, pues son o venta directa o con uso de intermediarios. Cuando yo uso intermediarios pueden ser mayoristas, si se vende por grandes volúmenes, o minoristas, si yo vendo a compañías que terminan vendiendo al detal o al consumidor final, ¿sí? Pero no a todas las empresas les interesa utilizar todos los canales de distribución. Entonces ustedes aquí tendrán que elegir cuáles son los que más les conviene al modelo de negocio que ustedes quieren hacer. Algunos les pondrá convenir usar intermediarios, otros más bien utilizar la venta directa, y esa venta directa puede ser por un punto fijo, o sea, por un local, o puede ser haciendo visitas, o puede ser utilizando vendedores, visitadores, o puede ser utilizando medios virtuales como el sitio web, como el comercio virtual, bueno, redes sociales, todos los que se les puedan ocurrir aquí, analizados o aterrizados en el contexto de sus empresas. Y finalmente, pues hablar también de los canales de comunicación, que son aquellos medios que ustedes van a usar para mandar información a sus clientes. Correos electrónicos, redes sociales también, el sitio web, muchas veces el mismo canal de comunicación suele como relacionarse mucho con el canal de distribución, ¿no? Pero aquí deben definir los dos y entender que para el primer año de funcionamiento cuál es el que más les conviene. Entonces, de nuevo, hacer renuncias estratégicas, descartar los que ustedes creen que no van a ser necesarios y concentrarse en los que sí. Pasamos al sexto bloque, que es el de los ingresos, y aquí pues también hay que definir claramente la manera en la que la empresa va a generar recursos, o sea, va a obtener dineros a partir de su actividad económica. Entonces, primero, claro, hay que definir aquí cuál va a ser el precio de venta de los productos, o sea, de las soluciones. Y adicional a eso, no quedarse exclusivamente con el modelo tradicional
de vender productos o servicios, sino mirar a ver si pueden ajustarse a nuestro modelo de negocio o otras formas de generar ingresos. Por ejemplo, los modelos de suscripción. Un modelo de suscripción es como los que utilizan las empresas que prestan servicios de comunicaciones o las empresas que prestan, por ejemplo, televisión por cable. Tú te suscribes y te llega como un recibo, por así llamarlo, pero tienes acceso a un servicio mientras estés suscrito. Otra forma también de generar ingresos puede ser pagos por usos, así como funcionan las redes sociales, como si fuera una bolsa de dinero en la cual tú pagas mientras te los vas consumiendo, pues tienes derecho a ellos. Ya cuando se te acaben tendrás que acceder a otra bolsa de servicios por la cual debes pagar y se consume en la medida que la vas usando. ¿Listo? La forma tradicional ya saben que es por venta de contado o a crédito también, que es muy usual, pero podríamos empezar a pensar en que otras pueden ajustarse, como las que les acabo de escribir, al modelo de negocio que definen. Vamos terminando, vamos avanzando entonces con el séptimo bloque, que es el de costos. Yo no me voy a detener mucho en este punto porque sé que lo han trabajado también, y es básicamente definir cuáles son los costos, no numéricamente, sino conceptualmente, que ustedes van a considerar para esas empresas nuevas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los costos en los que incurren generalmente las empresas nuevas? Pues tienen que pagar salarios, ¿cierto? Pero salarios de qué tipo de personal: desarrolladores, vendedores, gerentes. Eso es lo que hay que definir, más no hablar de salarios como tal, sino de los conceptos. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de gastos pueden tener? Gastos como servicios públicos. Si van a invertir en publicidad, pues evidentemente también debe haber unos gastos asociados a eso. Materias primas o insumos si las utilizan en sus procesos productivos. Entonces ahí sería nuevamente mencionar simplemente el concepto: qué materias primas usaría, qué insumos usaría, más no los precios. Y si hay que hacer inversiones, pues claramente también, si hay que comprar un equipo, si hay que adquirir una máquina, si hay que hacer una adecuación. Bueno, ese tipo de inversiones también deben considerarse en este elemento, de este bloque del Canvas denominado costos. Ahora pasamos a las métricas. Las métricas a veces suelen generar cierto nivel de dificultad porque no se encuentra la forma de definirlas. Aquí no vamos a definir numéricamente cómo calcular una métrica. De nuevo hablamos del concepto. Entonces les voy a colocar algunos ejemplos. Si yo lo que quiero es saber qué información me es útil a mí cuando estoy arrancando como empresa, pues tengo que empezar a pensar en qué es lo importante para mí. Evidentemente, una de las cosas más importantes pues son los clientes, ¿cierto? O sea, la información que me revelan los clientes. Entonces, yo de mis clientes me interesa medir, por ejemplo, cuántos clientes nuevos voy teniendo mensualmente o semanalmente o cada determinado periodo de tiempo. Me interesa vender, me interesa conocer también el nivel de ventas y el crecimiento en estas ventas, ¿sí? Me interesa conocer también, por supuesto, el nivel de satisfacción de estos clientes, o sea, qué tanta aceptación tienen de mis productos o qué tanto rechazo, a pesar de que me los compran, pueden tener, digamos, una percepción negativa sobre ellos. Entonces, conocerla. También a nivel interno me interesa conocer, por ejemplo, mi nivel de producción, cuánto estoy produciendo y cuánto estoy en la capacidad de producir. Y así como ese pueden surtir otras más, pero no pierdan el enfoque de corto plazo, del presente de la empresa. ¿Cuáles son las métricas más importantes para una empresa cuando apenas está iniciando para su empresa, para su propuesta de negocio, la que van a definir y que van a trabajar con este Lean Canvas? Y finalmente, pues tenemos la ventaja especial. Este concepto de ventaja especial o ventaja competitiva, como se le conoce, suele confundirse un poco con el de la generación de valor o el de valor agregado. ¿Listo? Miren, la ventaja especial se distingue en el sentido de que es algo propio, innato de la empresa, que no es tan fácil de desarrollar por la competencia o por algún otro interesado en tener, digamos, el mismo nivel de desempeño de la empresa que está trabajando el Canvas. Entonces, ejemplos de ventajas injustas son, por ejemplo, cuando se tiene un experto en el tema dentro del equipo de trabajo. Los expertos en el tema son personas que pueden aportar muchísimo en términos de valor para el desarrollo de las empresas. Las empresas competidoras no pueden contar tan fácilmente con el apoyo de expertos, y eso sin duda sería pues una manera en la que yo podría
utilizar a mi favor esa ventaja especial. Otra forma de ventaja especial es hagan de cuenta que ustedes tienen contratos de exclusividad con sus clientes y pues evidentemente la competencia no los tiene. Para la competencia no es tan sencillo conseguir esos contratos de exclusividad que básicamente me dan a mí la posibilidad de tener el único contacto con esos clientes, evitando que ellos busquen competidores en el caso que se pudieran lograr esos contratos de exclusividad, ¿cierto? Tener acceso a información privilegiada. Si el mercado en el que ustedes se mueven, por ejemplo el de la tecnología, son ustedes los primeros en darse cuenta de la llegada de una nueva tecnología aquí a Colombia y la aprovechan para incorporarla dentro de sus productos o servicios, pues es una ventaja especial que ustedes aprovechan antes de que llegue a manos de los otros competidores. Entonces ese es el tipo de información que ustedes van a identificar y colocar aquí en la ventana especial. De nuevo es un poco difícil de definir desde el principio, pero pues un poco ese es el reto, como entender a ver cuál es la manera de distinguirme yo con esa ventaja especial. Pero por otro lado no tendría nada extraño que ustedes tuvieran que dejar este bloque en blanco porque realmente no han identificado en sus equipos una ventaja especial en este primer momento del desarrollo de la idea. Entonces no se basaren tanto por eso, sino más bien por analizar si realmente cuentan o no con una ventaja especial de este tipo. Bueno, para terminar, algunas recomendaciones generales, como lo ven aquí en la pantalla. Dibujar un lienzo para cada segmento de clientes, o sea, mantener la relación lineal por cada segmento de clientes, un problema, una propuesta de valor, una solución. ¿Listo? Si voy a hablar de 3 segmentos de clientes distintos, 3 problemas distintos, 3 propuestas de valor, 3 soluciones. ¿Listo? Pensar en el presente. O sea, no vamos a hablar del largo plazo, no vamos a hablar de más de un año de las empresas. Recuerden que si estamos pensando en el corto plazo, pues es algo que constantemente cambia. Entonces, así como un link Canvas hoy puede tener sentido, si lo vuelven a hacer dentro de un par de meses puede ser algo totalmente distinto para una empresa. Entonces, trabajar con toda tranquilidad pensando en el presente. Lo que mencionamos al principio, utilizar el enfoque centrado en el cliente, en sus necesidades, en lo que él requiere para sí mismo responder a esos retos. Y como les decía, al hablar de la ventaja injusta o ventaja competitiva, pues no les dé miedo dejar en blanco si en un primer momento no descubren con claridad cuál puede ser como esa estrategia o esa idea que quieren definir ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, esta ha sido como la explicación del Canvas. Les voy a compartir también un ejemplo de un servicio que probablemente todos hemos usado, que tiene que ver con servicios digitales, con música, con entretenimiento y demás, para que vean ya el ejemplo aplicado en una empresa real. ¿Listo? Es decir, correr el Canvas a partir de una idea existente, una idea real. Pero conceptualmente ya ustedes con este video deben entender cómo funciona y cómo aplicarlo para las propuestas de negocio que ustedes van a trabajar. ¿Listo? En un próximo video les seguiré dando más información de lo que viene. Les agradezco mucho la atención y espero que haya sido de utilidad para todos. ¿Listo? Un saludo muy grande para todos. Feliz tarde.